Yo estoy encantada de estar aquí. Y estoy encantada de que vosotros estéis ahí. Me gustaría más teneros aquí. Pero esto es que continuamos, no voy a decir retomamos, continuamos con las actividades que, bueno, nosotros solo apoyamos un poquito y en eso es, bueno, nuestra labor fundamental. Recuerdo la última vez que tuve aquí a David y a Liliana, no la última, en la última recordé lo que me había impactado, aquellas gafas que trajeron con las que todos veíamos mal y las traían precisamente para que nos pusiéramos en la piel de los que sufren, pues porque es ley de vida, porque nos vamos haciendo mayores, pues que yo ya necesito muchas de esas gafas, no sé cuáles, ¿no? Y es cierto que ya llevamos toda una trayectoria trabajando en la atención centrada a la persona, la atención a los mayores. La actividad que vamos a desarrollar en estas 2 horas, Cris, Gemma, 2 horas, sí. Un poquito menos, bueno, pues se va a centrar precisamente en la atención a los mayores, a sus cuidadores tras el COVID y durante el COVID. Y pensar que yo creo que hay que buscar la parte positiva, incluso en lo que nos puede parecer más tremendo, y la pandemia ha sido tremenda, y ha traído mucho sufrimiento, y ha traído un montón. Creo que si somos capaces de atender a la persona, de darnos cuenta de lo que verdaderamente tiene valor, de lo que es importante para cada uno de nosotros. Lo digo para cada uno, pero digo para todos. ¿Por qué? Porque la familia es fundamental, porque hemos aprendido a valorar lo que de repente no pudimos disfrutar. El estar con, ya no solo con nuestros abuelos, el estar con los mayores, pero el poder ver a los amigos, el poder decirle a alguien en persona, te quiero, no solo con un mensaje de móvil. El saber que cada minuto es precioso. Y es cierto que la vida nos lleva y que tenemos muchísimas cuestiones encima y que tenemos trabajo y que la rutina, pero el poder recapacitar, el poder valorar en esa atención centrada en la persona, valorar todo lo que es importante para nosotros y para los demás, creo que es fundamental. Y por eso quiero agradecer de verdad y muy, muy especialmente todo el trabajo que desarrolláis de una manera constante, no solo aquí, porque los que nos estáis oyendo en casa, no sé si sabéis, pero Cristina, Gemma y todos sus colaboradores, que ahora los menciono, no paran de hablar de estas cosas, de estudiar estas cosas, de ayudar en los medios de comunicación para que todos podamos ser conscientes. Probablemente ya lo somos, pero no está de más que nos lo recuerden de vez en cuando, ¿no? Que cada minuto es precioso, que cada persona es preciosa, que hay que atenderles exactamente igual que nos gusta que nos atiendan a nosotros, exactamente igual, porque esto no es solo una cuestión de edad, sino que es una cuestión de humanidad. Tengo que decir que a Liliana y a David, ya los conocía, y llevan tiempo los dos trabajando en esto. A Laura no en persona, pero ya sí por fin, me alegro muchísimo. Y tengo que añadir que en esos tesoros que nos traen Cristina y Gemma, pues he descubierto a Paco, que me parece excepcional. Precisamente porque si en todos ellos hay esa preocupación, y vosotros lo veréis en sus intervenciones, al mismo tiempo hay una actualidad, una apertura, un ser capaz de ver la realidad, de lo que es necesario en cada momento, que frente, perdone por si aquí nos oye alguien muy joven, pero frente a esa realidad que me encuentro en las generaciones en las que un problema se convierte en un muro casi insalvable, la constancia en decir no es un muro insalvable, es un problema, hay que buscarle la solución y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas nos importan. Y
y porque son, bueno, pues lo más relevante al final en la vida de todos. Veo a Javier también conectado, que tiene el micro silenciado y no va a poder saludar, pero también englobo en mis agradecimientos. Y yo no tengo nada más que decir, porque todo lo que yo diga ya no es más que poca cosa con respecto a todas vuestras intervenciones. De verdad que a todos muchas gracias por estar aquí. Lo grabamos, así que luego lo difundiremos todo lo que podamos, ¿vale? Que también a vosotros muchísimas gracias y no queda más que aprender, disfrutar y todo eso para intentar mejorar, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Pues muchísimas gracias y empezamos con todas vuestras intervenciones. Bueno, pues buenas tardes, Cristina, Maite y Gema, muchísimas gracias por invitarnos a participar de nuevo en la Semana de la Ciencia del CEU. Para nosotros es un placer estar aquí y este año hablando pues de lo que hemos vivido en residencias con las personas mayores, con la situación COVID y sobre todo cuáles son los retos y cuáles son las posibilidades a partir de ahora. Muchas gracias. Explicar en pocos minutos lo que ha supuesto para nosotros y para las personas mayores en residencias. El COVID no es nada fácil. Hemos pasado el año 2020 en unas circunstancias bastante complejas, con mucho miedo, mucha incertidumbre, pero yo creo que después de la primera ola hemos sido capaces de mejorar de alguna manera esas prácticas profesionales que han permitido que en la cuarta y quinta ola la pandemia no hubiera sido ¿no? tan desastrosa como al comienzo, ¿no? También es verdad que nos llegó la vacuna y esto nos dio esperanza. Por tanto, bueno, yo hoy quisiera hacer pues un poco un recuerdo de lo que hemos vivido y luego plantearnos cuáles son los retos a futuro. Muchísimas gracias a los compañeros que están online, que veo muchos compañeros de trabajo y familia que nos están acompañando porque creo que es un sentir del sector, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, aprovechar esta frase del profesor Francesc Torralba, profesor de ética, que dice: personas que cuidan a personas, personas que velan porque sus necesidades se vean satisfechas, personas que se preocupan por el bienestar de otras personas y por lograr un acompañamiento integral. He aquí el núcleo y la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Somos personas que cuidamos de personas, no solamente hablando en términos de personas mayores, sino también de las personas que en el día a día trabajan en los centros y en las residencias de personas mayores y que necesitamos un entorno favorable para dar lo mejor de nosotros mismos. Por tanto, bueno, en la pandemia sí que es verdad que hemos vivido todos situaciones de angustia, de miedo, pero también gracias a esa fortaleza y ese trabajo en equipo pudimos salir adelante. Esta fotografía, bueno, las fotografías que me acompañan hoy son de personas de mi equipo. Esta es la supervisora de Seniors Torrequebrada, de donde vengo, soy directora de la residencia de personas mayores en Benalmádena, y son fotografías muy significativas, ¿no? Esto eran buenos días que pasábamos en la residencia con todas las EPIs, trabajando en un mes de junio, julio y agosto, con absolutamente todo este equipamiento, ¿no? Para evitar que el virus entrara en la residencia. Entonces, sí que me gustaría hacer una mirada retrospectiva al trabajo que se ha hecho y a la situación COVID que hemos vivido en la primera ola. En el mes de febrero, según los datos del Ministerio de Sanidad, el 28 de febrero se confirmaban 31 personas con síntomas de COVID-19. El primer estado de alarma provisional se planteaba para del 15 al 29 de marzo y luego hubo la prórroga de confinamiento domiciliario del 30 de marzo al 12 de abril. ¿Esto qué supuso para las residencias de personas mayores? Como estamos hablando, que las personas viven en su casa, la residencia es su casa, pues se tenían que confinar en su habitación. Sigue, Liliana. Se escucha bien, perfecto. Para las personas mayores supuso
en muchos casos un retroceso, ¿no? En muchas situaciones, porque hablamos que en la residencia tenemos personas que incluso tienen demencia, personas que no entendían la situación, personas que veían a través de la pantalla la pandemia, personas a las que pues hemos tenido que restringir las visitas, casi anularlas, ¿no? Fue una situación muy triste, muy crítica, tanto para los profesionales como para las personas que vivían en el centro. Pues aquí sobre un análisis específico por sexo y rango de edad, la media de edad de la población con COVID-19 fue en ese momento de 59 años en mujeres y 62 en hombres. Y por supuesto, las personas mayores de 80 años eran las personas más vulnerables. Y por eso se dio la situación tan crítica en las residencias de personas mayores, ¿no? Comenzaron a fallecer en el momento en que cerramos la residencia, ya el COVID estaba en algunos centros y fue un drama para muchos de los compañeros. Siempre existía la duda, ¿no? El miedo de quién lo hizo mejor, qué hizo el otro para que no hubiera entrado el COVID. Y me decía una gran amiga, es que cuando cerré ya el COVID estaba dentro y no pude hacer nada, ¿no? Situaciones duras que vivimos. Esta es una fotografía también de una señora mayor de cuidados de larga estancia, ¿no? La suspensión de las salidas al exterior potenciaron el aislamiento social, no favorecieron la normalización de la vida en la residencia, porque imaginaros que cada persona tenía que estar en su espacio, si nosotros pues, teníamos que estar en la casa, que era un espacio de 50, de 80, de 100 metros, ellos tenían que estar en una habitación confinados, por tanto, no les favoreció para nada la relación social, el inicio de la pandemia, el desconocimiento de los efectos del virus y la gestión, la falta de recursos, nos suponía un estrés muy grande. Luego os quiero mostrar algunas entrevistas que hacemos a los profesionales sobre la falta de EPIs, la falta de material, la falta de personal en los centros, porque es verdad que cuando teníamos algún caso de COVID en la residencia, los trabajadores pues iban cayendo, como decimos, ¿no? Y nos quedábamos sin equipo de profesionales. Imaginaros el drama tan grave, porque los usuarios seguían en la residencia, pero nosotros no teníamos manos para trabajar. Entonces, ¿qué suponía eso? Que se crearan equipos de refuerzo para ir atendiendo las necesidades de los centros. Nos encontramos profesionales fantásticos que no trabajaban con la empresa y fueron creando como ese grupo de apoyo. Venían y decían, yo no tengo miedo al COVID. Y nos íbamos dando cuenta que iban siendo grupo de apoyo en todos los centros donde se iba dando el COVID. Pasaban de una residencia a otra y venían a trabajar por un mes, por 2 días, por 4 días, por lo que necesitara la residencia. Y de esa gente al final nos la estamos quedando, porque esa valentía hay que reconocerla y hay que valorarla, ¿no? Y fue la verdad que muy bonito. Luego teníamos que identificar a las personas que estaban en la residencia, porque imaginaros que toda la gente que desconoce se va porque está con COVID en su casa. Entonces, ¿quién es María? ¿Quién es Juana y cómo se le atiende? ¿No? Comenzamos con esa identificación de personas, las buenas prácticas, el acompañamiento y todo el equipo a una, ¿no? No existía, yo te digo, el rol de director, el rol de supervisor, todos trabajábamos para que la persona estuviera bien cuidada y bien atendida. Esta fue una fase bastante complicada y luego también los test, las PCRs que en ese momento tardaban muchísimo en dar resultados. En el momento que se detectaba una situación COVID hasta que sabíamos exactamente la incidencia que tenía o la cantidad de casos que teníamos en el centro, pasaba el tiempo y ya pues el virus se expandía como la pólvora, ¿no? Y luego la gestión de la incertidumbre, ¿no? Y cuándo acaba, y esto para marzo ya estará, para mayo, para el verano, para Navidad, y seguimos todavía con la incertidumbre, ¿no? Por tanto, esta fue la situación que vivimos en ese momento. El impacto negativo del aislamiento afectó mucho a las personas. El compaginar la protección y la seguridad con los derechos de las personas, ¿no? La gestión del miedo de los profesionales y la autonomía de las personas. Eso hay un dilema ético bastante importante. Luego os cuento un poquito cómo lo trabajamos. Y sobre todo una situación que se dio y era como, ¿qué pasa? Claro, en una pandemia no sabías por dónde se iba a coger. Generamos o creamos un plan de contingencia, pero un plan de contingencia que teníamos que irlo adaptando. Y si se contagian las personas que están en la unidad de demencias, y si
se contagian las personas de tal unidad y si se contagia todo el mundo, al final la zona de aislamiento de 14 camas no nos servía de nada. ¿Y qué hacemos con las personas que deambulan por toda la casa, no? Recuerdo acompañar en ese proceso a una compañera de otra residencia donde tuvieron COVID en la primera fase y había un señor, una residencia, claro, es que las residencias no estaban preparadas para eso. Siempre la pregunta que se hace es, ¿tenían que haber estado las residencias preparadas para una pandemia, para el COVID-19? Y yo me lo planteaba, digo, el mundo no estaba preparado. Y nos planteamos si la residencia tenía que estar preparada para ello, ¿no? La residencia es una gran casa, por tanto, ¿en qué momento tenemos que estar preparados para una sectorización, para un aislamiento, para crear unas unidades donde teníamos que atender personas cuando las camas estaban totalmente ocupadas, ¿no? Situaciones muy complejas. Entonces, como anécdota, recuerdo que había un señor con deterioro cognitivo y él iba paseando por toda la casa, imaginaron el panorama, subía, bajaba el ascensor. Entonces íbamos sectorizando con cintas para que no pasaran. Yo digo, mira, por favor, Juan, no pases por aquí porque no, me estás dañando el trabajo. Yo iba poniendo las cintas y las iba quitando, ¿no? Entonces luego ya me di cuenta que no las quitaba, sino que se hacía el delgadito y pasaba por un lado. Entonces ya digo, mira, aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Ya situaciones, bueno, como esas que eran muy anecdóticas, pero difíciles de gestionar. Estamos hablando, las residencias son casas, casas en las que viven personas y muchas de ellas muy, muy acondicionadas como hogar. Esto era lo que quería comentar porque creo que es muy gráfico a la hora de explicar lo que hemos vivido. Diana, técnica de cuidados auxiliares de enfermería de una residencia pública de Madrid, cuenta que en marzo no tenían ningún tipo de protección y que al no recibirla optamos por hacernos la EPIs de la fortuna o de la gloria, batas con bolsa de basura, calzas, gorros de plástico. Comenzamos a recibir donaciones de la costurera, de la asociación de vecinos, de la mascarilla de tela, del gorro de tela, ¿no? que fue muy, muy significativo, venían muchas donaciones. Y Natalia también, personal de una residencia, señala que las mascarillas de papel de fumar, recuerdo esas que llegaron inicialmente, se rompían con mucha facilidad, y luego cuando llegaron estas mascarillas tan fantásticas de la FFP2, no sabíamos cómo utilizarlas y pensábamos que eran reutilizables. Entonces, claro, se lavaban con la guía y tal. De ahí a las horas que se utilizaban, conociendo las EPIs y familiarizándonos con ellos, fue un mundo, ¿no? Por tanto, muy complicado y muy difícil. Y luego parece que todo se convirtió en COVID. Como anécdota también, yo recuerdo, un poco que recuerda, ¿no? Cómo lo vivimos. En cuanto se declaró el estado de alarma, creo que ese fin de semana, me llamó una enfermera de la residencia con su mascarilla de papel, como digo yo, me dijo, Liliana, tenemos un usuario en una habitación con 40 de fiebre. Cristina, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar, digo, ya tenemos el COVID en la residencia y ya está. No, claro, 40 de fiebre ya ya hay COVID. ¿Y qué hago? Digo, no sé, cierra la puerta, está dependiente de él, pero no teníamos EPIs, no teníamos nada. El señor tenía un proceso infeccioso que no tenía nada que ver con el COVID. Lo llevaron al hospital a las 5 de la mañana. Yo llamé al director de calidad y me decía, tranquila, que puede que no sea COVID. Y para mí era la realidad que tenemos el COVID. Fue al hospital, le hicieron muchísimas pruebas. Cuando volvió, hicimos una entrada y le aplaudimos y decía, el británico, yo no COVID, 3 pruebas, no COVID, ¿no? Esa alegría de volver a casa y esa, no traigo el COVID, ¿no? Y era como cada semana que pasaba, cada vez que había una criba, ¿no? De PCRs o de test, era como una semana más sin COVID, una semana más sin COVID, ¿no? No fue fácil esa vivencia. Ya vino la segunda ola. Ya habíamos abierto los centros, nos parecía que ya se había acabado todo, pero, y bueno, parecía que ahora los datos se orientaban más a las empresas o fábricas de jornaleros, bueno, las empresas de jornaleros, las fábricas, pero luego llegó la noticia de que teníamos una transmisión comunitaria y que las residencias otra vez se volvían a cerrar. Qué complicado, Laura. Como equipo nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos aquí? No podemos encerrar de nuevo a la gente. No podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que todas las residencias, y salió en la televisión, creamos un sinfín de formas
que permitieran que las personas se pudieran abrazar. Incluso estas bolsas de plástico con brazos para que pudieran venir, las cristaleras. Nosotros a través de la reja del parking, se une aquí la persona y aquí la familia y se podían ver, podían entrar y había unas mamparas muy grandes en las mesas con vigilancia, ¿no? Porque parecíamos policías detrás de las familias que no sé, porque querían darse un abrazo y un beso y eso era muy complicado, tenemos que vigilarlos. Entonces, bueno, aquí hace un año, fijaros, según datos de noviembre del año 2020, ese fue el mes de la segunda ola en la que se registró una mayor cifra de fallecidos por COVID-19, 9.200 personas. Estamos hablando de hace un año, parece que ya hubiera pasado más tiempo, ¿no? Y esta la sitúa como el mes con mayor mortalidad de las 2 primeras olas de la pandemia. Hace un año estamos viviendo esta situación y se nos avecinaba la Navidad. Por tanto, un reto importante aquí para nosotros fueron los cuidados de larga duración. El que al ser un centro libre de COVID, cómo íbamos a atender a las personas encamadas. Lo que teníamos claro era que nosotros no teníamos, a ver, aunque quisiéramos, la cantidad de horas que requiere un acompañamiento de una persona, el co-cuidado y el aporte que da la familia, no la podíamos sustituir, porque no podíamos tener voluntarios, porque el personal podía llegar a atender al resto de usuarios, pero esos cuidados de larga duración para nosotros eran un reto importante. Entonces decidimos que con las EPIs y con acompañamiento y concienciación de la familia, las familias podían venir al centro y acompañar a su familiar en procesos de larga estancia, sobre todo encamados, personas encamadas y final de vida. Y les acompañaron siempre al final de vida. Podían venir cuando quisieran. Entonces creamos un circuito que nos permitía que el asesor de recepción llegara al ala de encamados y que no entrara por ningún otro sitio de la residencia y la persona pudiera estar atendida y acompañada por su familia. Y lo seguimos manteniendo las horas que la familia lo requiera, las horas que la persona bueno, quiera estar con su familiar. Yo creo que eso es importante, porque el dolor más grande es tener que estar en esos momentos solo, ¿no? Sin la familia. Y para nosotros, y la verdad que el COVID, creo yo que nos ha dado la suerte de que las primeras fases no nos llegó a la residencia. Y lo decíamos con la boca pequeña, porque nos parecía que si lo decíamos, como que nos sentíamos culpables, ¿no? Era como, ay Dios mío, no ha entrado, y tú, pero seguro no, seguro, seguro, ni un caso, ninguno, pero nos entraba como esa angustia. Por otro lado, también nos planteamos que el confinamiento en habitaciones, bueno, no favorecía a las personas y nos dimos cuenta, hicimos un análisis muy interesante también en coordinación con el agente de salud pública, la inspectora de salud pública, una persona fantástica que nos acompañó en este proceso, y el equipo de la unidad de residencias, que hubo una muy buena coordinación de recursos profesionales fantásticos. Hicimos un análisis sobre el riesgo que había si las personas en la residencia hacían vida normal, con grupos burbuja, máximo de 8 personas, sin mascarilla dentro de la residencia, porque en realidad la residencia era un centro libre de COVID, y segundo era su casa. Y tú ¿cómo estabas tú en tu casa? Sin mascarilla, y tú también, y tú también, y tú también. Y allí nos parecía ilógico que siguieran con la mascarilla, porque estaban en su casa. Entonces decidimos que el riesgo lo vamos a correr, la gente no utilizaba mascarilla y funcionaban por grupos burbuja. Pensábamos que la gente quería desayunar en su habitación o llevar la vida en su habitación y no, decidieron salir al comedor. Creamos muchas unidades de convivencia y todos trabajábamos a una. Es decir, vuelvo, insisto, la terapia, el acompañamiento lo hacíamos absolutamente todos los profesionales. Y aquí yo doy un aplauso grandísimo a mi equipo y a todos los profesionales que hemos estado durante este tiempo, ¿no? Porque también, como decía al comienzo, tuvimos profesionales que tenían diagnósticos que les estaban en la mira como personas de alto riesgo. Entonces, en cuanto llegó el informe, yo lo reuní y les digo, este es vuestro informe, os podéis ir si queréis, o sea, es que yo no puedo pedir a las personas que se queden aquí porque son de alto riesgo. Y lo primero que me dijeron, por favor, déjanos trabajar, no queremos irnos para la casa, queremos estar aquí. Ya está. Con eso para mí fue, bueno, para mí, para el equipo y para todos, fue como
venga, aquí vamos todos y estamos todos a una, ¿no? Para que esto salga. Eso fue muy interesante. Luego, eh, bueno, las personas, ¿qué fomentó esto? ¿Qué favoreció el que las personas vivieran como en su casa? Primero, que se crearon grupos de apoyo en coordinación con la psicóloga que nos está aquí, Isabel Raigón, una persona, la verdad, que ha hecho un trabajo fantástico también, igual de Natalia Ruiz, que es la supervisora, y todo el equipo de profesionales. Hablo como la experiencia de Torre Quebrada, ¿no? Grupos de apoyo, ¿no? De ayuda mutua y de conversación. eh, ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? Y descubrimos, serían comentarios muy interesantes, ¿no? Muchas personas, o la mayoría, no estaban preocupados por ellos, sino por el familiar. Mi hija, mi nieto, cómo está la gente ahí fuera, porque en realidad se sentían protegidos en la residencia, sabían que era un centro muy cuidado, por tanto, le preocupaba a la gente que estaba afuera. También ellos vieron el COVID o la pandemia desde dentro, nunca vieron una calle como la vimos nosotros, ¿no? Una carretera desocupada o comercio cerrado, ellos lo veían desde la pantalla, ¿no? Y les sirvió mucho para compartir ese sentir del centro. Fue una experiencia muy bonita. Y luego, bueno, lo que no fue tan agradable cuando se encontraron pues con las noticias que de alguna manera no favorecían el sector. Y bueno, muchos de ellos no lo entendían, ¿no? Cuando ellos se sentían tan seguros y luego parecía que las noticias pues no favorecían mucho la actividad que estábamos llevando a cabo. También para nosotros era difícil llegar a casa, poner las noticias y sentir que el trabajo que se hacía parecía que no se valoraba, pero bueno, seguíamos ahí trabajando. Y este es un comentario también de un profesional que dice: se van a morir de pena, no se han abrazado con un biombo entre medias, esto es inhumano, remarca Diana, ¿no? También una médico dice: los que no se han quedado mal por el COVID, se han quedado mal por lo que ha supuesto a nivel psicológico estar 2 o 3 hasta 4 meses encerrados en una habitación sin contacto con casi nadie, sin comprender bien la situación y sin poder ver a sus familias. Yo esto, vuelvo y digo, agradezco a los profesionales, y los nombro aquí: María Dolores Sayas y María Victoria Rodríguez, que fueron dos profesionales de la inspección médica y de la unidad de residencias, que estuvieron con nosotros trabajando en el día a día, porque nos dimos cuenta que en realidad eh, el riesgo estaba en las personas que veníamos todos los días al centro. Entonces lo que comenzamos fue a controlar la entrada del virus desde fuera, a sectorizar o a separar el momento del desayuno, que la gente cuando se quitara la mascarilla guardara la distancia de seguridad, y que, bueno, que los profesionales que estábamos en el día a día nos cuidáramos o intentáramos que nuestro entorno estuviera muy cuidado, que no trajéramos el virus a la residencia. Surgió la tercera ola, voy adelantando porque bueno, la situación, el horario se me va alargando. Una cuarta ola, y como experiencia la quinta ola, en la que, bueno, tuvimos, por decirlo de alguna manera, la mala suerte de tener o de contagiarnos con el virus, y fue totalmente diferente a la primera ola. Tuvimos 20 casos que se fueron dando uno por uno, de una manera muy curiosa. Falleció una persona, tenía patologías previas que, bueno, que le llevaron a ese final de vida, pero luego el resto de personas fueron asintomáticas. Entonces no tuvo que ver nada con las primeras horas, ¿no? Y como estamos tan preparados con la organización, la sectorización, los planes de contingencia, la verdad que fue muy leve. Mira, quisiera compartir, no sé si Mercedes está acompañándonos hoy, la vi al comienzo de la conferencia. Mercedes es una compañera de un centro de Santa Justa en Sevilla, y esta es una reflexión que hace ella, porque ella vivió la pandemia en la primera ola y fue bastante dramático. Dice: si me propongo realizar una mirada retrospectiva e introspectiva sobre lo que ha supuesto esta pandemia en mi vida, tanto profesional como personal, no puedo más que llegar a la misma conclusión: la fuerza de la unión y el espíritu del equipo como herramienta de lucha ante cualquier adversidad, reponiéndonos a cada paso, tomando aire y continuar peleando a la espera de que todo acabe, a ser posible con el menor número de víctimas. En lo personal, la inmensa tristeza de los que se fueron,
solos, aunque hubo muchos sanitarios que llenaron ese vacío en los últimos momentos. Resaltar tantos instantes de poner a prueba nuestras propias capacidades y una nueva perspectiva acerca de la importancia del calor humano, del papel de la familia en las redes de apoyo informal. Se trata ahora de entender de otro modo nuestro pasado, presente y futuro, haciendo especial hincapié en lo efímero de la vida. Mercedes, gracias por esta reflexión y solamente 2 minutos permitirme a futuro, ¿no? A futuro, ¿qué nos planteamos? Pues yo creo que es un análisis sobre cómo estamos trabajando, lo estamos haciendo muy bien, pero posiblemente pueda que estemos confundiendo los sistemas de gestión de calidad, ¿no? Cumplimentando muchos registros con la calidad percibida por el otro, ¿no? Esa orientación, esa mirada de la persona mayor, ¿no? Yo hago un análisis sobre el edadismo. Si en esta pandemia lo que ha quedado en evidencia es que posiblemente hemos tomado decisiones sin contar con la persona a la que hemos estado atendiendo, ¿no? Hemos tomado decisiones porque tenemos que cuidar a nuestros mayores, sin contar con la opinión de ellos. ¿Cuántos de ellos posiblemente nos hubieran dicho, prefiero correr el riesgo, ¿no? Y estar con mi familia? Por tanto, yo creo que aquí hay un análisis importante y es si a partir de ahora tenemos que pensar en un modelo sociosanitario con una asistencia en niveles asistenciales, porque la residencia se nos ha interpuesto la responsabilidad de curar y nosotros somos centros sociales, somos residencias, somos casas de las personas, por tanto, también nos hemos quedado sin enfermeros. Esa carga sanitaria, pues no la pudimos asumir en muchos casos porque era una carga más de atención hospitalaria, ¿no? Y al no poder en muchos casos, no ha sido el caso nuestro, muchos compañeros no poder derivar a hospital han tenido que llevar esa responsabilidad sanitaria. Por tanto, sí que es verdad que se ha hablado hace muchísimos años, ¿no? Es el primer debate que se hace sobre el modelo sociosanitario, ¿no? De camas de media, corta y larga estancia, y en cada una de ellas dotada de personal suficiente para que pueda atender a la persona. Basar nuestro modelo de atención en la atención centrada en la persona, y también venimos hablándolo hace mucho tiempo, ¿no? En ese respeto a la historia de vida, gustos, preferencias, capacidades de la persona y el derecho a decidir. Trabajar hacia los cuidados de larga duración basado en ese híbrido entre cuidados profesionales y cuidados informales. La familia, importantísimo, clave en este cuidado, validar ese cuidado de la familia y darnos cuenta que en realidad tenemos que incluirla dentro de los cuidados residenciales. No es una responsabilidad solamente de la residencia, sino es un co-cuidado, ¿no? Y ya para finalizar, yo creo que ha habido un voto de confianza de muchas familias hacia las residencias, el dejar a mi familiar al cuidado de las personas, que yo creo que van a ser capaces de atender a mi familiar en una situación de pandemia y dar soporte, porque nos ha tocado a nosotros como equipo también dar soporte a muchas familias. Cuando llamaban decían, ¿qué hago con mi familiar? ¿Lo dejo? ¿Me lo llevo a mi casa? ¿Tengo duda? ¿Estará bien cuidado? Esa información permanente, esa formación a las familias, a los profesionales, yo creo que ha sido un trabajo de los equipos de la residencia que no se ha visto y hemos dado mucho soporte a las familias. Por tanto, hoy lo gratificante es que bueno, yo creo que se ha podido dar la vuelta. La vacuna nos ha ayudado muchísimo a que ahora mismo los datos no tengan que ver nada con las primeras olas oleadas del COVID y que todavía las familias continúen dando ese voto de confianza a ese recurso tan importante que es el recurso residencial. Encantada de estar aquí. No quito más tiempo a los otros compañeros. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos y gracias a las personas que nos están acompañando al otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, mi presentación iba un poquito orientada. Bueno, yo soy Laura de la Higuera, soy terapeuta ocupacional y he trabajado mucho tiempo en residencias y centros de día y ahora mismo me dedico al tema, estoy muy metida en el tema de la formación, ¿no? Porque es un mundo que me apasiona. Se va a notar, ¿no?, en las conclusiones de mi presentación. Y la verdad es que es una maravilla, ¿no?, escuchar a gente como Liliana. Y al final un poco yo me he ido a la parte positiva, ¿no?, del COVID, a todo lo que hemos vivido, todo lo bueno, ¿no?, que ha surgido del COVID, porque lo malo ya lo sabemos y somos muy conscientes de ello.
y ya os digo, es una maravilla, ¿no? Ver cómo gente que ha estado a pie de cañón ahí trabajando, cómo lo ha llevado y cómo son el ejemplo vivo de todo, muchas veces de todo lo que decimos en formación, ¿no? La teoría, es como siempre decimos, la teoría es muy fácil, pero luego hay que ponerla a la práctica. El papel todo lo soporta, los proyectos son muy bonitos, son muy chulos, el modelo ACP, el modelo de atención integral está muy bien, pero hay que tener habilidades y hay que saber cómo llevarlo a la práctica y cómo llevarlo a los centros, ¿no? Entonces, Liliana es un ejemplo muy bueno de cómo integrar este modelo en las residencias. Me encanta en las casas, o sea, es que la oyes hablar y es que se la escapa, o sea, fulanito que estaba en su casa, es que para ella las residencias son casas y eso es un poco a lo que queremos llegar. Entonces, bueno, a ver, pongo por aquí, esto es que se me ha ido, perdón, es que... Ahí, ¿vale? Empieza la presentación. Bueno, escuchando a Liliana me he dado cuenta que va a ser como un resumen fotográfico de todo lo que... Mi charla es un resumen fotográfico de todo lo que ella ha ido contando, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que he querido resumir han sido como tres ideas, ¿no? Tres ideas positivas, ¿no? Tres beneficios que, partiendo de todo lo malo que ha traído el COVID, la pandemia, que ya lo sabemos, ¿no? Como tres cosas buenas de las que yo me he dado cuenta, ¿no? Trabajando con profesionales que se dedican a este sector de los cuidados. Tres cosas buenas que hemos, no sé, que yo he sacado, ¿no? de todo este contacto, ¿no? Me encanta esta frase, ¿no? Que muchas veces dice, la crisis te obliga a hacer más con menos. Algunos de los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. Al final, el mundo de los cuidados es muy importante el tema de la actitud, ¿no? En plan de cómo nos tomamos las cosas, podemos sacar algo positivo o podemos quedarnos con lo negativo. Entonces yo creo que es algo muy importante, ¿no? El centrarnos en una actitud positiva para de lo malo que salgan cosas buenas, ¿no? Para seguir avanzando, siempre aprendiendo y siempre como tirando hacia adelante. El primero de los beneficios a ver, ¿puedo, Cristina, quitar? Es que no veo... ¿Puedo quitar esto de aquí? Sí, quita lo que... ¿Puedes quitar? A ver, lo bajo así. Ah, vale, gracias. Vale. Uno de los primeros beneficios, ¿no? Es esa conciencia y esa visibilidad social que ha tenido el mundo de los cuidados y sobre todo de las personas mayores y los profesionales sociosanitarios, ¿no? En plan, hemos visto muchos ejemplos en la sociedad, ¿no? Como que el tema de la pandemia nos ha traído un refuerzo de la conciencia comunitaria, ¿no? De toda esa ayuda vecinal, ¿no? Se veían en la televisión, en la prensa, en muchos carteles, ¿no? de la gente, ¿no? Como se ve en el cartel, si algún vecino necesita que le hagan la compra por alguna dificultad, llamad al primero de ellos, ayudaremos. Como muchas veces vivíamos en un vecindario donde no conocíamos a nadie y el tema de la pandemia ha reforzado esas relaciones sociales y ese apoyo vecinal tan bonito que teníamos antes y que un poco por el cambio de estilo de vida que hemos tenido, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Y el tema del COVID nos ha recordado eso, lo bonito de conocer a tu vecino y sobre todo de que tu vecino venga y te echa una mano, ¿no? Es como, jo, qué bonito lo que se perdió y lo que hemos recuperado gracias a la pandemia. Se han producido un montón de proyectos, ¿no? Sobre todo a nivel comunitario, ¿no? Compras solidarias, como esa ayuda vecinal se empezó a formar y a estructurar y empezaron a salir asociaciones, proyectos, organizaciones, ¿no? Que hacían compras solidarias y se preocupaban por el estado de la persona. Sobre todo, yo lo oriento siempre a las personas mayores, ¿no? El reconocimiento social que ha traído la pandemia a los equipos sociosanitarios. Tanto me gusta la apreciación de Liliana, tanto sanitario como sociosanitario. El tema de lo social siempre está como un poquito más olvidado, ¿no? Parecemos como un poquito menos importantes, por así decirlo. Pero también es verdad que se ha demostrado que tenemos un sistema de salud bueno y bueno, ese reconocimiento, ¿no? Esos aplausos todos los días, ¿no? Es como, jo, qué bonito, ¿no? Qué bonito que algo así te traiga esa ilusión, esa dureza que han pasado, esos momentos que han vivido, ese reconocimiento que a lo mejor, bueno, sí, a lo mejor se olvida un poco si te va pasando, pero yo creo que ahí ha quedado una huella súper importante, ¿no? hacia la admiración que tenemos hacia este tipo de equipos, ¿no? Ya no solo los equipos sanitarios, tengo especial cariño a los equipos de limpieza por mi trabajo pasado, ¿no? Porque es verdad que nos olvidamos de que otros profesionales, cómo nos complementan y cómo son parte de nuestro trabajo. Ahora que cuando te dedicas a la formación, te das cuenta que no solo es el profesional directo, o sea, te das cuenta todo el entorno que rodea a la persona y cómo tienes que trabajar siempre en equipo y remar todos, ¿no? hacia el mismo sentido, y es súper importante, ¿no?
ya no solo profesionales dedicados al mundo sociosanitario, sino también todo tipo de colectivos, ¿no? Leía el otro día la noticia de que se hicieron 135.000 carreras gratuitas, los taxis, ¿no? Los taxis de Madrid, aquí en Madrid, por ejemplo, en plan de 135.000 carreras gratuitas para llevar a los médicos a las asistencias en casa, ¿no? En plan de, ya no solo se volcó el mundo sanitario, sino todo el mundo, ¿no? Otros proyectos que salieron, ¿no? Para comida para héroes, ¿no? Restaurantes y un montón de establecimientos que se organizaron para llevar comida a los profesionales, ¿no? La implicación social, lo que contaba Liliana, ¿no? Todo el mundo, todos los vecinos, todas las personas mayores, salieron casos de personas mayores, ¿no? Haciendo mascarillas, cosiendo mascarillas en casa para poder echar una mano. Por ejemplo, este es otro proyecto muy chulo que salió de un albergue en Zaragoza, ¿no? Que se dedicaba a las personas que no tenían hogar, ¿no? Para echar una mano, se dedicaron a embolsar las mascarillas y a etiquetarlas para mandárselas a todo el mundo a su casa, ¿no? Como, qué bonito, ¿no? Que todo el mundo se una hacia un bien común. Y súper importante, ¿no? Bueno, yo también vengo como de ese mundo sociosanitario, el reconocimiento social, ya no solo del mundo sanitario, sino del mundo social. El ejemplo de la residencia de Liliana es admirable, pero yo creo que nos han hecho muy mala prensa, pero yo creo que ha sido un trabajo admirable, ¿no? Yo conozco casos concretos de residencias donde los profesionales hicieron sus casas, o sea, se quedaron confinados y para evitar que entrara el virus, porque es lo que dicen, ¿no? En plan, en las residencias no había virus, el virus muchas veces entraba de fuera. Entonces el personal era tan consciente de ello que se confinó, o sea, gente que a lo mejor se ha tirado meses o todo, por lo menos el primer confinamiento, sin ir a su casa para poder estar en un ambiente seguro para no meter el COVID en la propia residencia, ¿no? Entonces, un par de ejemplos, ¿no? De residencias que quisieron proteger a las personas haciendo de la residencia su casa, ¿no? Un segundo beneficio es el aumento de la creatividad y la humanidad de los cuidadores, tanto profesionales como familiares, ¿no? Cosas que hemos visto, ¿no? Inventos que se han hecho cuando nos dimos cuenta que ya no solo hay que cuidar el cuerpo, sino que también hay que cuidar la parte emocional de la persona, ¿no? Las gentes ingresadas en UCI, ¿no? Hemos visto, ¿no? Los casos de los profesionales que inventaron estos guantes que los rellenaban de agua caliente para que la persona en la UCI notara o tuviera la sensación de que alguien estaba dando la mano, ¿no? Es como, dices, madre mía, qué creatividad, ¿no? Lo que ha comentado Liliana, ¿no? La cantidad de cosas que se inventaron todos los centros, nos dimos cuenta de la importancia del tacto, de poder tocarte, de poder abrazarte, que dices, madre mía, no eres consciente de la necesidad hasta que no lo tienes, ¿no? Entonces, wow, cómo es la mente humana, ¿no? Que la de cosas que se nos ocurren para poder paliar esta deficiencia, ¿no? Esta falta. En el tema de la comunicación, ya no solo el tacto, sino muchas veces la comunicación, ¿no? Hablábamos de la importancia del lenguaje no verbal, sobre todo con ciertas personas, cuando hay un déficit sensorial, cuando hay un deterioro cognitivo, en el tema de las demencias, qué importante es el poder comunicarte y que la persona que tienes enfrente te entienda, ¿no? Pues qué se inventó, ¿no? Todo este tema de las mascarillas, estas en concreto son para personas con sordomudas, ¿no? Que no tienen déficit de comunicación, para poder facilitarles esa comunicación para evitar ese aislamiento del que hablábamos. Bueno, de las mascarillas transparentes, ¿no? Otras ideas, ¿no? Que surgieron, me encantó a mí esta iniciativa que tuvieron dos enfermeras en un hospital de Cantabria, que hicieron un correo, o sea, ellas estaban en la UCI y hicieron un correo electrónico para que los familiares mandaran cartas a sus familiares ingresados en la residencia, y entonces ellas se encargaban de imprimirlas y llevárselas a las personas a las habitaciones para que estuvieran en contacto, para que tuvieran esa comunicación, ¿no? Lo que contaba Liliana. Muchas veces ya no era la preocupación por ti, que estoy ingresado, porque yo sé que estoy bien, sino es como qué está pasando fuera, qué le está pasando a mi hija, a mi hijo, a mi nieto, ¿no? Es como esa preocupación, el intentar paliarla. Otro proyecto súper chulo también, cartas anónimas a personas en la UCI, ¿no? Gente, ya no solo saber que la gente que te quiere, que es tu familia, que es de tu entorno cercano, se preocupa por ti, sino que la sociedad en general, ¿no? Como se abrieron canales, vías de comunicación para escribir cartas a personas, aunque no los conocieras, ¿no? El poder darle ánimos y saber
que estaban acompañados en la soledad de sus habitaciones. Este proyecto me encantó también, de los diarios de UCI. Creo que es en Santiago de Chile, en la UCI, las enfermeras hacían como un diario de UCI, donde escribían pequeñas notas del tratamiento que estaban recibiendo las personas y les iban mandando fotos, o sea, les iban guardando fotos y cartas que les mandaban los familiares para que cuando se despertaran del coma, de haber estado en la UCI, ¿no? Pues a lo mejor que no tuvieran ese impacto emocional de he perdido X, no sé lo que ha pasado durante estos X días de mi vida, ¿no? Como para tener ahí una manera de orientarte y traerte al presente y a la realidad, en plan de todo este tiempo no has estado solo, mira, te ha pasado esto, esta ha sido tu evolución, ¿no? Me parece una idea súper buena y súper creativa, ¿no? De poder paliar ese impacto que da de repente despertar un día sabiendo que has estado 35 días en coma, ¿no? Y que no eres consciente de lo que ha pasado en tu vida. Me parece súper chulo. El tercer beneficio que yo veo que nos ha traído la pandemia, el manejo de uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Tanto a nivel de personas mayores, ¿no? Que bueno, a mí es que me encanta, ¿no? Ver a las personas mayores como muchas veces la emoción te lleva a superar ese reto, ¿no? Que puede ser las nuevas tecnologías, cosas que a mí incluso, ¿no? Muchas veces te cuesta, ¿no? Enfrentarte, ¿no? Y es como no has nacido con esos conocimientos, no eres de esa generación y te cuesta aprender cosas nuevas, pues me admira, ¿no? Como veo a gente de 70, 80, 90 años, ¿no? Va intentando saber manejar el móvil, cómo mandar un vídeo, cómo mandar una foto, cómo hacer una videollamada, ¿no? Yo creo que que gracias a la pandemia las nuevas tecnologías, ¿no? se han implantado y nos han hecho ver cómo nos pueden ayudar a la hora de la comunicación, ¿no? Esa soledad muchas veces que tienen las personas mayores, ¿no? Cómo se puede paliar gracias a un buen uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, el móvil, las videollamadas, las videoconferencias, ¿no? Todo súper positivo. Y ya no solo a nivel de las personas mayores o de las personas dependientes, sino también a nivel profesional, ¿no? Como este tipo de dispositivos, el Zoom, todas las aplicaciones que usamos para las reuniones, nos ayudan a ser mucho más efectivos, a que la comunicación fluya más, a gestionar mejor el tiempo y ya os digo, más efectivos para los cuidados, ¿no? Se gestiona mucho mejor el tiempo, tienes mayor comunicación y yo creo que bien usadas nos pueden dar muchos beneficios de aquí al futuro. Después bueno, estos son como los 3 beneficios y ahora una mirada, ¿no? Hacia retos y posibilidades, ¿vale? Uno de los primeros retos que a mí me surgen, ¿no? Es como deberíamos que el COVID nos sirva como un trampolín hacia la humanización y dignidad en los cuidados a personas mayores, que por los ejemplos que hemos visto se hace, ¿no? A día de hoy es algo que se está empezando a instaurar y de lo que estamos empezando a ser conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que el COVID debe de ser como ese trampolín que nos empuje a darnos cuenta de que tenemos que dar cuidados, pero que tenemos que dar cuidados de una manera humana, digna y algo súper importante que ya se ha dicho, ¿no? En donde siempre teniendo en cuenta la opinión de la persona, ¿no? El modelo de la atención integral centrada en la persona es un modelo que nos ayuda y nos facilita esa visión diferente sobre la persona, el usuario, el residente. Entonces, yo creo que el COVID va a ser un buen empujón para caminar todos hacia ese modelo. Una segunda mirada, bueno, a mí es que me encanta, ¿no? El tema de la formación y el apoyo a los profesionales sanitarios. De una formación ya no tan técnica, sino una formación orientada al desarrollo personal. Nos hemos dado cuenta que tenemos muchos conocimientos técnicos, pero nos falta trabajarnos más la parte personal, el concepto de la resiliencia, los conflictos, el trabajo en equipo, el autoconocimiento como cuidadores muchas veces, ¿no? El conocerte a ti para poder dar un buen cuidado, el saber cómo tú reaccionas, yo creo que es súper importante y es algo a lo que le tenemos que dar mucho peso a partir de ahora. Y una tercera proyección, ¿no? Que nos tiene que dar el COVID es ese acompañamiento y formación a los cuidadores familiares, ¿no? Desde el modelo de atención centrada en la persona estamos orientados a mantener a la persona en la comunidad, ¿no? Pero claro, ese peso
las familias tienen que saber cómo recogerlo, ¿no? Un cuidado 24/7 es muy duro, entonces yo creo que como profesionales también estamos obligados a formar y acompañar a los familiares para esa instauración de este nuevo modelo. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bueno, más o menos. Simplemente dar mucho hincapié a un enfoque biopsicosocial, que es una palabra que tenemos como muy usada, pero no somos conscientes de... Yo creo que la tenemos que tener más conscientes todavía y encontrar la manera, con esta creatividad que se ve que tenemos, ¿no?, de manejar el estado físico de la persona. Súper importante, los valores, las creencias, las emociones y el estado cognitivo, ¿no?, esa parte psicológica de la persona y todo el tema social, ¿no?, comunidad, familia y relaciones sociales, ¿no? El no perder, vamos siempre un poquito al modelo médico de que la persona esté bien físicamente. Ahora con el tema del COVID se ha hecho mucho hincapié en la salud física, que es normal, pero que no nos podemos olvidar de esa otra parte. Y bueno, me encanta esta frase, es un poco así como brusca, ¿no?, pero es verdad que en tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Entonces me gustaría que todos los profesionales, ¿no?, o yo soy me gustaría hacer como, ¿no?, ese equipo, esa fuerza de ser de todos los profesionales que nos dedicamos a los cuidados, ya sean sanitarios, sociales, cuidados en general, ser del equipo de los que venden pañuelos, ¿no?, de ser creativos y poner soluciones y que esta crisis nos haya enseñado y nos sirva para mejorar la situación. Y nada, me encanta este niño porque me representa y es como, venga, vamos equipo, todos podemos, ¿no? Así que nada, a todos los que nos dedicamos a esto, mucho ánimo. Muchas gracias a todos y nada, un saludo muy grande. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David Chamorro, soy trabajador social y quiero primero agradecer a CEU San Pablo, en especial a Gemma y a Cristina, que cuente de nuevo conmigo para exponer lo poquito que puedo compartir con vosotros. Después de las grandes exposiciones, tanto de mi compañera Liliana como de mi compañera Laura, poquito puedo aportar, ¿eh? Cuando se escucha gente que habla desde el corazón y con datos reales, no numéricos, poquito más, ¿vale? Voy a intentar compartir lo que he vivido en este año desde la formación. Yo soy trabajador social, pero siempre he dicho que me considero auxiliar de ayuda a domicilio. Yo llevo en el sector desde el año 95, comencé como auxiliar de ayuda a domicilio, después hice la carrera, fui coordinador y me dedico, en los últimos años me estoy dedicando principalmente a la formación de grandes profesionales que están dentro del sector. Entonces voy a compartir con vosotros la experiencia que he vivido durante este año formando a personal que estaba trabajando en la ayuda a domicilio. Cuando hablo del auxiliar de ayuda a domicilio, es un profesional que desgraciadamente está poco reconocido, ¿no? Que está poco reconocido el auxiliar en este sector, ¿no? Que en los sitios donde yo voy veo grandes profesionales que han hecho, y lo voy a compartir con vosotros, han hecho una labor muy importante en todo este tiempo de pandemia y que no han salido los medios. El auxiliar de domicilio es una labor que yo siempre digo que en esa coordinación sociosanitaria que planteáis, qué bonito sería que ese auxiliar que entra en casa diaria, que conoce a la persona, pudiera transmitir datos incluso clínicos al médico, ¿no? Que esa toma de tensión o esas constantes o esa medicación pudiera transmitir esa posible coordinación sociosanitaria, ¿no? Para poder hacer un poco un recorrido, quiero contar un poco a nivel cuantitativo cómo ha evolucionado la ayuda a domicilio y lo que las auxiliares me han transmitido y los auxiliares me han transmitido en esas formaciones que he estado impartiendo durante este año. Para finalizar, voy a compartir un vídeo que hicieron en plena pandemia unos auxiliares de un pueblo de Sevilla, de Cantillana, que hicieron este vídeo un poco para reafirmarse ellas primero, creo yo que era necesario en ese instante, y para transmitir también a la sociedad que no solamente estaban los personal sanitarios que posteriormente necesitaban un aplauso, sino que también estaban ellas, ¿vale? Para ello, vamos a hacer una descripción de una evolución del SAP. Ya he comentado que con mis años que tengo llevo en el sector y comencé en el año 95 como auxiliar de ayuda a domicilio. Vamos a hacer una pequeña evolución. Los números siempre me gustan porque me sitúan un poco en esa parte de la realidad que es cuantitativa, ¿no? Vamos a ver la situación con el tema del COVID. Voy a compartir con vosotros cómo afectó el COVID a nivel de prestación del servicio, ¿vale? Y por último, como conclusión, esos aspectos que ha dejado el COVID en la ayuda a domicilio, ¿vale? Bueno, pues fijaos que en el último informe de servicio de domicilio de la observatorio de la DBQA planteaba que había aproximadamente unas 520.000 personas que se le prestan servicio de domicilio, es decir,
hay muchas personas en España donde se le está prestando la ayuda a domicilio. Si fuéramos dentro de los recursos, ahora lo vamos a ver después de la teleasistencia, o muy pareja, son los dos recursos donde hay mayor cantidad de personas que se está atendiendo, ¿no? Hay profesionales que están llegando al domicilio de personas en situación de dependencia, de vulnerabilidad, de algún tipo de situación donde le estamos prestando una atención sociosanitaria, ¿no? Fijaos la evolución que hemos tenido, ¿no? No quiero marearos con muchas cifras, ¿no? Pero desde 1990, yo dije que comencé en el 95, donde yo recuerdo que la ayuda a domicilio no había una ley de dependencia, recuerdo que los servicios que había no eran tan cronificados la persona, no había un cuidado tan sanitario, la persona era más una atención en la soledad, el acompañamiento, la limpieza de la casa, del domicilio, y estamos viendo que en los últimos años el paciente, la persona que atendemos en casa, suele ser una persona con unas necesidades sanitarias, sociales y sanitarias, ¿no? Pero en cantidad y en proporción, fijaos, hemos pasado de un ratio de un 0,48 en el año 90 hacia un 4,65. Si nos comparamos con otros países, estamos por debajo, ¿no? Europa, Francia, en concreto, están entre un 7 aproximadamente, Alemania entre un 6 y pico. Es un recurso que todavía queda un margen para poder ampliarlo, ¿no? Otro dato que comparte con vosotros, no sé si se ve bien, es el tema de cómo ha evolucionado. Aquí son indicadores que nos determinan, si os fijáis, cómo afectó el COVID a la prestación del servicio, ¿no? Aquí tiene como fecha marzo, el 31 de marzo del 2020. Fijaos que hay un descenso en la prestación y tanto en las solicitudes como es normal. A fecha de 30 de septiembre de este año, casi ya estamos en el inicio que teníamos en el COVID. Hemos tenido un descenso tanto en la prestación como en las solicitudes de los servicios, en especial de la ayuda a domicilio, pero que ya a fecha de hoy de septiembre se está recuperando en el punto inicial que teníamos. Pero indiscutible hubo un descenso en todo lo que son las prestaciones, solicitudes, etc. ¿Vale? Mira, comparto también esto con vosotros, donde se observa aquí perfectamente en las prestaciones, la evolución del servicio. Si os fijáis, la línea amarilla representa la ayuda a domicilio. Curiosamente, hubo un descenso en la ayuda a domicilio, un leve descenso en los meses previos a la apertura del COVID, ¿acordáis? Meses de junio, julio, agosto, y un aumento de la teleasistencia. Como veis, la teleasistencia y la ayuda a domicilio siempre han estado como en pareja, ¿no? Siempre ha estado ganando antes del COVID la ayuda a domicilio, pero ha habido como un aumento donde ahora está la teleasistencia ganándole a la ayuda a domicilio. Es significativo. Pero si os dais cuenta, en el último punto ya hemos superado tanto en prestaciones a lo que teníamos en el COVID, ¿vale? Yo creo, interpreto este dato como, cuando comentaba Liliana la situación de la residencia, yo creo que hay una parte de la población que se ha quedado con el miedo de la residencia y ha tirado más de la prestación del domicilio. Es decir, ha tirado más como recursos más cercanos, aunque no sean los idóneos a lo mejor para el cuidado de la persona. Centro de día. Sí, los centros de día, que es otra de las cosas, cogieron mucho miedo y tal. Pero en el domicilio ha habido como un aumento. Si nos damos cuenta de los datos últimos del Instituto Mayor de Servicios Sociales, cómo ha habido un aumento en comparación con la situación previa a la residencia, ¿vale? Bueno, conclusiones para ir terminando. Mirad, una de las cosas que me transmitían compañeras de ayuda a domicilio, las nombro, ¿vale? De Monachil, de Cantillana, de Gelbe, de un pueblo de la Galicia que ahora no me acuerdo, de La Coruña, de Laredo, de Madrid, donde está en contacto con todas ellas y todos ellos me transmitían que cuando estábamos viendo la situación de la ayuda a domicilio, el único contacto que tenían con el exterior eran las propias auxiliares. Incluso no veían a las familias. Incluso se crearon, sobre todo en pequeños pueblos, donde todo el mundo se conoce, que el familiar llamaba al auxiliar para saber cómo estaba su padre, por qué no podía o no tenía, o tenía dificultad, ¿vale? Es decir, que han sido el único contacto en muchos de los casos con el exterior, en plena pandemia, ¿no? También me comentaban que al principio, ya lo dejó claro Liliana, había una gran dificultad, sobre todo en el tema del uso de las medidas de protección, de que el propio persona que se atendía no tenía conocimiento, conciencia sobre cómo poner la mascarilla, que entraba yo en el domicilio con todo el EPI completo, pero la persona no lo ponía y tenían cierta dificultad respecto a la situación de la prestación.
También que las personas dependientes tenían miedo, mucho miedo. Tener en cuenta que la persona que estaba en el domicilio no salía y la única referencia que tenía era la televisión. Y la televisión focalizando en lo que hemos vivido, ¿no? Imaginaos todo ese deterioro físico y psicológico que ha tenido esa persona. Los auxiliares del domicilio me comentaban de forma muy generalizada el descenso que han encontrado en esas personas que estaban atendiendo, a nivel físico, a nivel psicológico, que ha habido como... ¿vale? Otra de las cosas que me comentaba, que al principio estaban todos, incluidas ellas mismas, muy perdidos y desorientados. Yo creo que como toda la sociedad, en lo que comentaba Liliana y Laura, en ese inicio donde queríamos ver cómo se desarrollaban las cosas, imaginaba a esa persona aislada socialmente, donde la única interferencia que tenía con el exterior era el auxiliar de domicilio o el auxiliar de domicilio, y se sentía como perdido ante esa nueva realidad. Otra de las cosas que me comentaban es una cosa que yo creo que siempre ha pasado. En el sector sociosanitario siempre somos, yo comparo que el estado de bienestar con los 4 pilares, ¿no? La hermana bonita de todo el estado de bienestar es lo sanitario. Lo sanitario, dentro de la precariedad que también tienen los compañeros, es la hermana bonita. Y lo social siempre hemos sido los más cojos. Y dentro de lo social, los mayores. El tema de las prestaciones mayores. Si nos metemos en los mayores, dentro de las prestaciones que se prestan, yo creo que las auxiliares de domicilio son las menos reconocidas. Y eso hacen una labor que va más allá de lo que se reconoce o de lo que se ve. Por desgracia, muchas veces el propio usuario, la propia persona, el propio familiar, no reconocen la labor porque desconocen la labor. Porque lo que ven es que están barriendo, que recogen la ropa, que atienden, pero el resto de funciones, cómo ven la estimulación cognitiva que le puede hacer, la evaluación, la observación de la medicación, ese tipo de cosas no es tangible. Yo lo que veo es barrer, ¿no? Pues también aquí me reclamaban con un grito de que ha habido una falta de reconocimiento hacia ellas. A esas auxiliares que en muchos de los casos ocurría lo mismo que en la residencia lineal, como tú comentabas, pero aún más sola. ¿Por qué? Porque no había equipo. Estaban solas yendo a domicilios, donde después volvían a su casa, donde estaba su familia. Entonces me han transmitido con mucha angustia y a veces con mucho enfado y cabreo esa falta de reconocimiento. En el vídeo que yo voy a compartir ahora con vosotros, que se creó y me lo mandaron estas compañeras de Cantillana, se nota ahí un poco de aquí estamos nosotros haciendo este tipo de labor, ¿no? Para mí, será porque fueron mis inicios como auxiliar de domicilio, creo que está poco, no ya reconocido, que indiscutiblemente no está, sino poco utilizado la ayuda a domicilio. Pongo siempre el mismo ejemplo. Yo tengo una situación familiar donde mi padre y mi madre tienen una situación difícil, no solamente por patología. Mi madre tiene diabetes y mi padre tiene un inicio de Alzheimer. Y curiosamente mi padre le pone la insulina, pero ahora el auxiliar de domicilio no lo puede hacer. Ese tipo de cosas tenemos que hacer un giro para cambiar normativa, para formar y capacitar, para potenciar los recursos, porque yo siempre he visto que ese auxiliar que como sociedad nos metemos en los domicilios pudiera ser una herramienta muy importante para la prevención. La prevención en el tema de caídas, la prevención en el tema de deterioro, la prevención en el tema de medicación, en tema de ajuste de medicación. Si es auxiliar, la capacitamos, cambiamos la normativa, coordinamos, como decíais las compañeras, los sociosanitarios, podríamos potenciar con el mismo recurso un montón de situaciones difíciles y complicadas que a veces nos encontramos. El tema de la soledad, ¿vale? Que no sea solo exclusivamente esa persona que va a atender las actividades básicas diarias, de darle a comer, limpiar la casa, sino que vayamos más para allá. Y en esa coordinación que, como decía Liliana, llevamos ya no años, siglos hablando, pero que no llega, yo creo que no llega porque a nivel político no ha habido gente que conozca el sector o que tenga conocimiento, que haya escuchado a alguien del sector. Pero en el momento que hay una coordinación, hay ahorro de costes, hay prevención, hay una mejor sociedad. Los que hemos viajado por Europa y los que conocemos otros países, sabemos que los sociosanitarios van unidos de la mano y las sociedades son mucho más saludables, son mucho para nuestros mayores. No, yo creo que como reto no nos va a quedar otra, los datos están ahí. Cuando en el 2050 seamos 1/3 de población, yo creo que a nivel político-económico vamos a tener un peso donde vamos a demandar una sociedad donde las prestaciones de los recursos sean ajustables a nuestras necesidades y no solamente a un BOE o a un presupuesto concreto, ¿no? Y de ahí tengo la esperanza de que podemos hacer más. Voy para adelante para no enrollarme.
Mira, quiero compartir, a ver si puedo, este vídeo, ¿vale? Vamos a ver un segundito. Disculpad, no me abre. El vídeo era precioso, me da mucha rabia, pero no me abre el Facebook. Bueno, agradecer de nuevo, gracias Gemma, gracias Cristina, y gracias a todos los que estáis aquí detrás escuchando lo poquito que podemos aportar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Paco Muñoz, soy presidente de la Asociación de Abuelas y Abuelos de España. Ahí queda eso. Una asociación que empieza en el año 2005 y que hasta antes de la pandemia ya hicimos el último socio, era el 596, me parece que era. Durante la pandemia lo hemos suspendido porque no queremos tener mucho contacto entre los abuelos, tenemos contacto por teléfono, por Zoom, por Skype, por todas estas cosas. Y bueno, yo voy a hablar como abuelo. De hecho, estoy aquí porque Cristina pues me llama, pide ayuda, y entonces yo la considero como una nieta y no le puedo decir que no a nada. Así que yo por sangre tengo 11 nietos. Tengo 3 bisnietos y tengo una nieta que es Cristina y que siempre que me necesita me tiene a su disposición. Bueno, he estado oyendo y me ha encantado oír a 3 expertos, 3 técnicos, 3 personas que habéis estudiado en todo este asunto. Yo no soy técnico, yo soy abuelo. Soy abuelo hace bastantes años. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas? Pues a mí no se me va a enganchar el ordenador, porque no traigo nada de ordenador. Yo hablo con la gente, como habla un abuelo con los nietos. Un abuelo nos saca, aunque ahora sí, ya hemos aprendido a jugar al wifi, ya sabemos distinguir el Zoom del Skype y sabemos muchas cosas, pero que hemos aprendido y las hemos aprendido ya siendo abuelos, que tiene un gran mérito. Bien, pues dicho esto, yo quisiera explicar, vamos a ver si soy capaz, el cómo hemos vivido los abuelos y seguimos viviendo este asunto del bichito. Bien, lo hemos vivido, lo estamos viviendo y vamos a seguir viviéndolo. Y esto nos lleva a unas situaciones y esto es una cuestión de los abuelos. Somos optimistas. Tenemos la obligación de ser optimistas. Entonces no digo que es una situación peor que las anteriores. Lo que digo es que no es ni mejor ni peor, es diferente. Es una situación diferente, porque es que antes cuando decíais una persona que está encerrada en su habitación y solamente ve televisión y ve y oye lo que le dicen por televisión, eso es peor que estar en Guantánamo, pero mucho peor. Y sería mejor quitarle la televisión o ponerle dibujos animados, pero no ponerle lo que están diciendo. Bueno, si me exalto en algún momento, no es que me enfado, es que me duelen muchas cosas. Vale, entonces ese bichito microscópico, a esta humanidad de gente tan fenomenal que somos todos y que podemos tanto, nos ha cambiado a todos a nivel mundial. Un bichito que no se ve, un bichito que no se ve y estamos en todos los países. Es que yo. Bueno, ese es uno de los errores. Bien, ese bichito ha venido, nos ha desafiado y nos ha presentado una batalla que dura ya más de año y medio y que parece ser que la vamos ganando. Bueno, no la vamos ganando, la van ganando los médicos expertos, los virólogos expertos, los que han hecho la vacuna, que son expertos, y ninguno de esos, de verdad, los he visto salir en televisión, los que salen poniéndose medallitas son otros señores que, bueno, no creo yo que hayan ayudado mucho, pero bueno, yo no he venido a hablar del bichito, sino de cómo los abuelos, o algunos abuelos, han vivido o estamos viviendo esto. Bien,
lo primero que yo quiero resaltar es la incertidumbre que nos ha causado y nos sigue causando este asunto. No el bichito, ojo, el bichito no nos produce ninguna incertidumbre. Lo peor que puede ocurrirle a alguien ante una situación nueva, una situación que es desconocida, que es peligrosa, que no se conoce, es no disponer de la información fidedigna. Es lo peor. El miedo a lo desconocido, el miedo... Vale. La información que nos ha llegado a los abuelos. A todos, pero yo no puedo hablar más que de los abuelos porque lo demás yo no lo sé. Ha sido falsa en muchas ocasiones. Y eso no ha sido responsabilidad del bichito. Primero, se nos dijo, las mascarillas no solamente no son necesarias, sino que son contraproducentes. Después se nos dijo que todo se hacía bajo las instrucciones y dirección de un equipo de expertos. Y luego nos dijeron también que solamente habían muerto en el primer trimestre 28.000 personas. Bueno, he mencionado solamente 3 cosas, que son las que las propias autoridades que las dijeron luego han admitido que eran mentiras. No que yo diga, es que han dicho esto y yo me he enterado. No, no, ellos mismos han dicho eso. Las mascarillas, la explicación que dieron de por qué dijeron que no eran necesarias, era porque no había mascarillas para todos. Bueno, el comité de expertos, que nunca ha existido, han dicho que era para que las medidas que tomaban los políticos nos las creyéramos más. Y los 28.000 muertos del primer trimestre. Resulta que el Ministerio de Hacienda dijo que en el mes de marzo del año pasado 45.000 pensionistas no habían cobrado su pensión y todavía no la han cobrado. 45.000 pensionistas no la han cobrado. Bien, si luego cogemos además lo que nos han dicho los sanatorios, las empresas de enterramiento y todo eso, pues, ¿qué es lo que tenemos al final? Bueno, ha habido un médico de categoría del Hospital de la Beata, que eso me lo ha dicho personalmente. Si desde el principio se hubieran puesto mascarillas, hubiéramos ahorrado 10.000 vidas. Fijaros lo que os estoy diciendo. Bien. Mientras se hablaba de todo esto y se decía, porque eso probablemente lo habéis oído todos, o casi todos, no, esto en España no va a tener influencia ninguna, pues va a haber un poco, pero vamos, nada. Eso se dijo a final del mes de febrero para justificar una gran manifestación que iba a haber en el mes de marzo. Bien, lo curioso en España es que cuando una persona dice eso, vuelve a salir diciendo otras cosas. Cuando en realidad una persona que dice eso no debería de aparecer nunca más hablando en público. Pero bueno, ahí ya eso es otra cuestión que yo no me voy a meter, porque no he venido a hablar de eso. Las personas morían a cientos, o morían a miles. Algunos en residencias sin siquiera llevarlos a hospitales. Hubo una noticia también en algunas residencias que cuando entró el ejército para fumigar, para ayudar, encontró a alguna persona muerta en el mercado. Bien. No voy a insistir en todas estas más mentiras, de verdad. Pero sí voy a decir
que cuando los abuelos, a los que quizá por nuestra edad, o por nuestra experiencia o por lo que queráis, nos gusta analizar las situaciones, y cuando nos dicen está lloviendo, hacemos así, miramos a ver si cae agua. Pues cuando analizamos todo eso y vemos todo eso, resulta que todo lo demás que te están diciendo no lo crees, no puedes creerlo, y que tienes una incertidumbre total y absoluta. Y eso es espantoso. Es espantoso por lo que voy a decir. Yo estoy hablando, insisto, solamente a nivel de familia, de lo que hemos hecho las familias, no de expertos, pero es lo que hemos tenido y creo que sí hemos tenido. Cuando se han levantado, antes del verano, algunas medidas de seguridad, hemos podido ver rápidamente una mejoría estupenda ¿en qué? En el turismo y en la economía, que para eso se han levantado las medidas. Pero hemos tenido la pinta. Hemos tenido un montón de contagios y hemos tenido muchos muertos. Bueno, esta época de confinamiento la hemos vivido los abuelos, pendientes de nuestros nietos. Muy bien, como decíais vosotros hace un momento, no estábamos preocupados con lo de dentro, estábamos preocupados con lo de fuera. Si es que, vamos a ver, el abuelo no tiene futuro. El futuro del abuelo es el nieto. Eso es lo que nos preocupa. Nosotros vivimos el presente. Nosotros hemos vivido ya, por supuesto que sí. En la asociación tenemos muchos abuelos de 45 años, de 50 años y de 60 años que todavía están trabajando fenomenalmente y ya estáis. Claro que tenemos un futuro, pero me refiero que el futuro de un abuelo es el nieto. Eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que, como no tenemos claro, ahora mismo hay alguien que sepa si efectivamente es bueno ponerle la vacuna a un chaval de 7 años o no ponérsela. Te están diciendo en Estados Unidos, ya la estamos poniendo, y aquí te están diciendo ese señor que sale a contarnos las cosas, es que no me acuerdo, don Simón. Nos dice, yo no veo necesidad de ponerle la vacuna a los niños. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Por quién nos regimos? ¿Por Fernando Simón o por los Estados Unidos? No lo sabemos, los abuelos no lo sabemos. Y eso es malo por varios motivos. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esa incertidumbre? A que cada uno ha hecho lo que le dé la gana. A que cuando has oído que te decían, quédate en casa, se ha quedado el que ha querido. Pero así. También os digo una cosa. Los abuelos, ha habido muchos abuelos que nos hemos retirado de la circulación antes de que nos lo pidieran. ¿Por qué? Pues porque veíamos lo que estaba pasando y decía, oye, sí. Bien, unos se han recluido al 100%. Otros, ¿sabéis lo que han hecho? Se han comprado un perro para poder salir. Otros han conseguido un médico que les ha hecho una receta sin fecha y las han llevado en el bolsillo y han salido cuando les ha dado la gana y han dicho, si me preguntan, yo enseño es que me voy a la farmacia. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque no tenemos un equipo de expertos de verdad que diga las cosas como son y que las podamos creer. Bien. Un miembro de la asociación lo que ha hecho ha sido, tenía un pisito en un pueblo, lo ha vendido, se ha comprado una rulón y está desde hace año y medio yendo por toda la España despoblada donde no hay virus ni hay nada y solo se acerca a los pueblos a comprar cuando se le acaba la comida. Lleva año y medio así. Bueno, además es una familia, son marido y mujer, son felices, se lo están pasando de maravilla. Bien, lo que pasa es que si eso lo hacemos todos, entonces claro, pues conviene quedarse en Madrid porque no quedaría nadie. Bueno, hay una cosa
en que sí hemos coincidido. Se llama Zoom y se llama Skype. Hemos conectado con nuestras familias a través del Zoom, más que el Skype, pero los hay que han puesto Skype. Y hemos tenido más contacto, casi, que antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque era más fácil, porque estábamos todos encerrados. En mi familia somos 31. Entonces, todos confinados, a las 7 en punto de la tarde, todos enchufábamos y nos veíamos todos los 31. Perdón, 30. Es que contaba uno que aún no había nacido, pero teníamos la fotografía de la ecografía. Ahora ya lo tenemos porque ha nacido hace una semana y es una preciosidad. Bueno, se va a llamar Gonzalo. Bien, y nos veíamos y nos gastábamos bromas y, bueno, 45 minutos nada más. Ya sabéis que el Zoom a los 45 minutos, excepto el sábado y el domingo, que ancha casilla, te dejan más tiempo. Bueno, pues empleábamos los últimos 15 minutos en rezar el rosario, cosa que nunca habíamos hecho en la familia. Nos decíamos cosas de cariño que jamás las hubiéramos dicho cara a cara. Y en cambio ahora ya como sí hemos aprendido, sí las decimos. He leído en algún sitio que ha habido familias que han tenido problemas por el exceso de convivencia. Confinados, si ha subido el número de divorcios y no sé, de esas noticias que dan los televisores. Bien, en el caso de los abuelos con los nietos y de los nietos con los abuelos ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Se han estrechado las relaciones. Muchos abuelos que eran reacios al Zoom y a todo esto han entrado. Porque en la asociación, el objetivo de la asociación es estrechar las relaciones abuelos-nietos, nietos-abuelos. Y todo lo que se ha hecho, viajes, conferencias, de todo ha sido para eso. Lo primero que teníamos en bastantes pueblos nos ha ocurrido, que convencer a los abuelos era que se compraran un móvil. ¿Por qué? Pues porque un nieto no te va a mandar una postal. Y no saben lo que es una postal. Y cuando le dices que nosotros comprábamos postales y tenías que coger un sello y pasarle la lengua, te dices, venga, abuelo, que me cuentan. ¿Qué tontería le dices? No se lo creen. Ahora, ¿qué pasa? Que cogen un móvil y te ponen una T y una Q. Y tú tienes que saber que te está diciendo te quiero. Y tienes que saber contestarle con una I mayúscula y una cruz, que es yo más. Y si no sabes eso, no digo que no te va a querer el nieto o que tú no vas a querer al nieto, no lo digo. Pero que vas a tener una comunicación mucho más fluida que si cuando llega tu nieto a casa, tú no tienes un ordenador para descargarte un juego y jugar. Pues a lo mejor le enseñas el juego de las chapas o de la taba y el niño dice, qué asco, un hueso. Bien, entonces tienes que aprender esas cosas y eso es lo que le enseñamos a ellos. Esto ha venido muy bien, pero muy bien, porque el que no sabía el Zoom se las ha arreglado para entender y leer y fenomenal, estupendo. Es decir, que por eso he dicho al principio que yo soy optimista y que los abuelos tenemos que ser optimistas. Hemos observado en la gente de la asociación lo que decía David hace un momento. Llámale depresión, llámale ansiedad, llámale miedo, llámale precaución, llámale como quieras. No son los mismos que antes de la pandemia. Me atrevería a decir que casi ninguno somos los mismos. De acuerdo, ha pasado año y medio. Y en nuestras edades, pues a lo mejor año y medio, se nota mucho lo mismo que tu crío de año y medio, cuando tenga otro año y medio, va a ser totalmente diferente. Bueno, pues yo creo que cuando llegamos a ciertas edades nos pasa lo mismo. Un año y medio se nota.
Pero aparte de lo que se nota ese año y medio, es que esa soledad, es que vamos a ver, en las crisis financieras hay dos tipos de crisis, que es la crisis real del que no tiene dinero y la crisis del que tiene dinero pero no se lo gasta porque dice, hay una crisis. Mucho más difícil de combatir la segunda que la primera. La primera, cuando esa persona tenga dinero, se le habrá pasado la crisis. Pero cuando tú tienes el dinero pero no te lo gastas porque es que hay una crisis y me da miedo. Y en esto pasa lo mismo. En esto pasa lo mismo. Mirad, ahora, y con esto voy a terminar, ahora está pasando una cosa. Se ha abierto la mano y entonces los abuelos estamos reaccionando pues cada uno de una manera diferente. Yo haría dos grupos. Uno grande, donde están casi como antes de la pandemia. Se están relacionando, hablo del abuelos-nietos, se relacionan abuelos-nietos y todas estas cosas y no pasa. Pero hay otros que no, que siguen encerrados, que tienen pánico. Mira, yo no sé, vosotros sois muy jóvenes y probablemente no habéis conocido la casa de Fieres en el Retiro. No la habéis conocido, ¿no? Bueno, pues ahí había animales. Había jaulas, había animales, ahora las podéis visitar, pero no hay animales, están solo las jaulas. Había una jaula que podía tener como 4 metros de diámetro, redonda, rejas grandes, y había un oso blanco. Y tenía, pues, como una cascada de agua pequeñita, una balsa, unas rocas así planas por arriba, y la mitad era, pues, el suelo. Este oso del suelo ponía una pata en una roca, la otra en la otra, daba la vuelta, pisaba la otra y volvía. Y volvía a hacerlo. Y estaba así el día entero. 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 No llevaban a los críos a verlo porque era, bueno, pues el oso blanco. Yo creo que si buscáis en internet puede que alguien hable de eso. Bueno, cuando se hace el zoológico y a todos los animales de allí los llevan, bueno, al oso este le tocó una parcela de más de 120 metros. Y si el oso seguía moviéndose en los 3,5 metros, ya no tenía roca, ya tenía todo abierto y seguía pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Era penoso. Bien, ya sé que la comparación está mal, pero yo creo que a algunos abuelos, y a lo mejor no tanto, no solamente a abuelos, todavía les pasa eso. Todavía están encerrados sin tener que estar encerrados. Sí hay una cuestión y es, hay menos interés en salir, a menos que se tenga algo que hacer. Hay menos interés en ir a un cine. Ahora se puede ir al cine, está vacío. No veréis una persona mayor. ¿Por qué? Te has acostumbrado. Te has acostumbrado y entonces no sientes esa necesidad. En cambio, también te has acostumbrado a estar con tus nietos. Sí sientes esa necesidad y estás más con ellos. Yo estoy viendo ahora abuelos que van a la puerta del colegio, que antes no iban, a verlos, aunque no sea más que salir y ver cómo se van y los cogen y los sábados y los domingos veis un montón de abuelos con niños por la calle. Esa es la reacción a lo que hemos vivido. ¿Cuál es el final de esta situación? Pues mira, no lo sé. No lo sé. No lo sabemos. Ahora mismo, se está dando una cuestión que los abuelos ya hemos detectado.
¿Por qué? Porque analizamos. Inglaterra tiene un índice de contagios absolutamente tremendo. Y el mismo día que dicen eso, con 50 y tantos mil contagiados en un día, Mallorca abre el aeropuerto y dice, ya no hace falta nada para los ingleses, pueden entrar. Pero vamos a ver, ¿qué estamos buscando? Sí, estamos buscando el turismo, la economía. Estamos anteponiendo la economía a la salud. Yo creo que esto es muy grave. Yo, con sinceridad, vamos, no, esto no es cuestión ni política ni de por qué estén siete y dicen, no, es que es política. No, no. Hombre, si un país que está contaminado, anteayer, en Disney, de China, no, de China o de Japón, de China, un caso, cierran y hacen el PCR a 46.000 personas que estaban dentro. Eso es tener cuidado. Pero abrir el aeropuerto para que entre la gente de Inglaterra porque hay que llenar los hoteles. Pues sí, por eso digo, ¿cuál es el futuro que nos espera a nuestros nietos? No lo sabemos. ¿Sabemos si los van a vacunar? No lo sabemos. ¿Sabemos siquiera si es bueno o no? No. Lo que nos dice Fernando Simón es realmente lo que piensa o es que no hay vacunas para todos y hay que ahorrar. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Pero, bueno, sigo diciendo en que yo quiero terminar ya y terminar con optimismo. Todo esto ha servido para que los abuelos y los nietos estemos más unidos. Yo antes decía David también que no están reconocidos. Los abuelos tampoco estamos reconocidos. No lo estamos. Los abuelos somos una pieza en la familia como es el corazón. Nadie se preocupa del corazón porque funciona. ¿Cuándo se preocupan? Cuando empieza a no funcionar y entonces, oh, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. El abuelo nosotros luego estudiamos esto en la asociación. La soledad del abuelo no es solo el que vive solo en un piso, en un apartamento, encerrado en una habitación, no. Es peor la soledad del abuelo en mitad de la familia. Mira, en la primera película de Rambo, fíjate que abuelo y sabiendo quién era Rambo. Bien, en la primera película, que va en una barca, en una lancha con una chica filipina, bueno, asiática, y le dice a la chica asiática, bueno, tú es que no tienes miedo de nada. Y dice, sí. ¿Sí? ¿De qué? De la soledad. Y le dice a la chica, ¿y qué es la soledad? Y fijaros qué respuesta más bonita da. Dice, soledad es que te inviten a una fiesta, que no vayas y que nadie se entere. A veces con los abuelos pasa eso. Hay una fiesta, hay un cumpleaños, el abuelo no va y casi en el fondo dice, pues mira, casi se queda más tranquilo. Eso es grave. Pasa en muy pocos casos, ¿de acuerdo? Pasan más casos de la abuela esclava. Bien. Yo me gustaría preguntar a toda la audiencia. Hacer una pregunta, pero que no me la contesten, que se la conteste cada. ¿Cuándo es la última vez que le has preguntado, que le has dicho a tu abuela o a tu abuelo, te quiero?
sea cual sea la respuesta que cada uno os deis, os voy a pedir un favor y me voy a ir. De aquí a 7 días, decírselo por lo menos una vez, aunque sea la primera vez en vuestra vida que se lo tenéis. Pero decirle a la abuela, abuelo, te quiero. Abuela, te quiero. Muchas gracias. Adiós. Pues nada, dar las gracias a los ponentes, porque es un placer, la verdad. Para mí también, Francisco, ha sido todo un descubrimiento y la verdad es que ha sido maravilloso escucharles, de verdad que sí, de verdad que sí. Hay veces que pensamos que lo académico, lo más técnico es lo que tiene más valor y no es verdad. Yo creo que la experiencia al final es eso, es algo súper importante y que deberíamos aprender a poner en valor. Yo también espero, ¿no? Yo soy optimista a ratos. Hay a ratos que sí, hay a ratos que no tanto, pero yo también espero que al menos toda esta situación haga que crezcamos y que saquemos, pues, que pongamos en valor aquello que realmente es importante, que son las pequeñas cosas. Y al resto de ponentes, pues también, porque es un gusto, como siempre, contar con ellos, porque, pues eso, solamente hay que decirles, oye, mira, ¿qué hemos pensado? Y te dicen, sí, ya, cuenta conmigo. Y contar con profesionales tan buenos y siempre tan cercanos es una maravilla, la verdad, para nosotras. O sea que, bueno, pues soy dar las gracias también a los asistentes, que, bueno, pues ojalá, ¿no? Pues hubiésemos podido estar aquí todos, que yo creo que también hubiese sido algo diferente, pero bueno, pues ahora la situación también nos permite poderlo hacerlo online. Sí. O sea que bueno, que eso también hace que personas de diferentes sitios pues podamos compartir con ellos. O sea que nada, un placer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la mesa redonda y de todas maneras si alguien tiene alguna duda, como tienen el correo de cuando han hecho la inscripción, pues pueden escribir a ifa@geo.es, que bueno, pues a través de Maite Gómez, que también darle las gracias, que ha estado ahí pendiente de las inscripciones, contestando ahí de última hora, etcétera. Pues cualquier duda, pues saben que pueden contactar con nosotros y bueno, pues nosotras encantadas de resolver cualquier duda.